Un hilo de ejecución, también llamado thread o subproceso, es conocido como una unidad básica de utilización del CPU. Hasta el momento, hemos trabajado con procesos conformados por un solo hilo. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las aplicaciones de software son multihilo. Este es un modelo en el que un proceso puede tener asociados muchos subprocesos que ejecuten tareas diferentes. Por esta razón, los hilos suelen ser programados para realizar una única tarea y preferiblemente atómica. Es por eso que en algunos casos y sobre todo en Internet podrás encontrar que estas palabras se usan de manera indiferente. En lo personal, puedo decirte que la palabra hilo es algo que escucharás mucho en el mercado laboral, por eso es conveniente tener muy claro este concepto. Programar un hilo suele ser considerado más complejo que programar un proceso, a pesar de que existen algunas similitudes. Por esta razón hablaré previamente de las herramientas que se usarán y luego iré explicando paso a paso con diferentes ejemplos, a los que aumentaré progresivamente la dificultad. Ok, primero que nada, todos los métodos relacionados con hilo tienen el prefijo pthread piso y pertenecen a la librería pthread.h. Muy bien, dejando eso claro, paso a mencionar las funciones de la práctica. Para crear hilos, se usará la función create. Para esperar por un hilo y obtener su valor de retorno, se utilizará la función join, la cual tiene un uso similar a wait. Sin embargo, los hilos por defecto no retornan valores. Por lo tanto, para hacer terminar un hilo y retornar un valor, se utilizará la función exit, analogía con un return. Finalmente, podemos usar self para obtener el ID del hilo. Vamos con los ejemplos y así la explicación de los mismos. Ok, para este y todos los ejemplos he incluido la librería pthread.h. Este es simplemente un código para crear dos hilos y esperar por su ejecución, nada más. Primero que nada, he creado dos variables de tipo pthread piso t. Este tipo de dato es utilizado para guardar el ID de hilo. Este ID permite manipular los hilos y hacer diferentes cosas con ellos. Luego, se ha llamado la función create en su forma más simple, la cual recibe 4 parámetros. El primero es la referencia de la variable donde será retornado el ID de hilo. Este ID es similar al PID, pero con algunas diferencias. Primero que nada, se comporta como un entero largo. Y segundo, y más importante, este ID no tiene ningún sentido para el sistema y es único solo dentro del proceso. Es decir, no tendría sentido que este ID fuese leído por algún otro proceso, o que se intentara enviar una señal, pues solo tiene utilidad dentro del mismo proceso, donde corren todos los hilos. El segundo y cuarto parámetro no son necesarios para este ejemplo, por lo tanto los explicaré en un momento, y mientras tanto pasaré null. El tercer parámetro es quizás el más importante. Esta es la referencia a una función manejadora para el hilo, definida por nosotros. Esta función es lo que hará el hilo y se ejecutará de manera asíncrona, tal como se hace con las señales. Esta referencia a la función siempre debe ser pasada de esta manera, utilizando asperson y precedida por voy asterisco. Veamos la función. Aquí es donde será definida la tarea que realizará el hilo. Pero esta función tiene que cumplir con dos condiciones. Primero que nada, debe recibir un único parámetro que sea de tipo voy asterisco. Y su valor de retorno debe ser definido igualmente como voy asterisco. En este primer ejemplo, solo he utilizado la función self para que cada hilo muestre su ID y termine sin retornar nada. Finalmente, el proceso usa la función join para esperar la ejecución de los hilos. Join recibe como parámetro el ID del hilo por el cual esperar. Como puede verse aquí, la función create se ha llamado dos veces para crear dos hilos. Por lo tanto, la función join también ha sido llamada dos veces, una vez para esperar por el primer hilo y una segunda vez para esperar por el segundo hilo. Además, se puede apreciar claramente que el ID de hilo se comporta como un entero largo. Para el segundo ejemplo, modificaré ligeramente este código.
El cuarto parámetro de la función create es utilizado para pasar un parámetro a la función manejadora, solo uno. Este parámetro puede ser de hecho de cualquier tipo. En este caso, yo usaré un entero, llamado valor, y la función manejadora ahora se encargará de mostrar también ese valor. Ahora, este parámetro sí puede ser de cualquier tipo, siempre y cuando sea pasado como una referencia y sea casteado a un puntero genérico. Y de hecho, en la función, esto nos permite recibirlo con su respectivo tipo, pero por supuesto, siempre como un puntero. Para fines del ejemplo, simplemente voy a pasar 10 como valor del primer hilo y 22 como valor del segundo hilo. Estos son solo números aleatorios. Nada que ver con el tema. Por último, voy a imprimir por pantalla los ID retornados por la función create para demostrar que son los mismos que retorna la función self. En este caso, se puede ver que se han impreso adecuadamente los valores a través del puntero que hemos pasado a la función. Además, puede verse que los ID retornados dentro de la función manejadora son iguales a los de la función create, tanto en el ID del primer hilo como en el ID del segundo hilo. Antes de pasar al siguiente ejemplo, explicaré el segundo y último parámetro de la función create. Este parámetro, en caso de ser pasado, debe ser de tipo pTreat piso attr piso t y sirve para definir atributos especiales para el hilo, como por ejemplo atributos relacionados con la creación del hilo. Pero no solo esto, también hay atributos de prioridad para el hilo, atributos de planificación, definir el tamaño de la pila, definir la dirección de memoria de la pila. Otros atributos incluso están relacionados con otros recursos. Algunos programadores avanzados hacen cosas como asignar la primera dirección de memoria disponible del proceso para la pila de un hilo y la última dirección de memoria disponible del proceso para la pila del segundo hilo, de tal manera que una pila crezca hacia arriba y la otra pila crezca hacia abajo, garantizando el mayor uso de memoria posible. Como comprenderás, estas son opciones avanzadas que no serán tratadas en este ni en los próximos ejemplos. Por lo tanto, en el segundo parámetro de la función create, siempre verás el valor de null. Para el tercer ejemplo, hablaré acerca de cómo retornar un valor desde el hilo y cómo capturar este valor con la función join. No te dejes intimidar por el código, pues advierto que he subido la dificultad de lo visto en los ejemplos anteriores. Para este tercer ejemplo, he creado una función manejadora llamada nuevo milenio, la cual recibe una fecha, la muestra por pantalla y retorna un booleano, para indicar si la fecha es superior o inferior al año 2000. Como dije en el ejemplo anterior, podemos pasar cualquier tipo de valor, siempre y cuando sea pasado como un puntero, y eso incluye estructuras. En futuros laboratorios se verán funciones similares a esta, que reciben un único parámetro, y en caso de que se quiera pasar más de un valor, el truco está en pasar todos los valores como un puntero a una estructura. Muy bien, lo verdaderamente importante aquí es que las funciones manejadoras para los hilos, por defecto, no retornan ningún valor. Por eso, si se desea retornar algo, se usa la función pthread piso exit, la cual termina el hilo y retorna un valor que será capturado con la función join. Este valor debe ser retornado como una referencia a un puntero genérico. Algo que es importante destacar es que no pueden retornarse variables locales, ya que por tratarse de una referencia, una vez terminado el hilo, se liberaría la memoria y el puntero no estaría apuntando al valor que se quiso retornar. Por esta razón, la variable salida la he declarado como una variable global. Ahora, en el código de la función main,
He instanciado dos fechas que pasaré a los diferentes hilos. Además, he creado dos variables booleanas para guardar los resultados a través de la función join. Estas variables también deben ponerse en la función join como referencias a punteros genéricos, de ahí el respectivo casteo. Y finalmente mostraré los resultados por pantalla. Algo muy importante aquí es que el segundo parámetro de join es en realidad un puntero doble. Es por eso que para poder recibir el valor, no solo he casteado la variable de esta manera, sino que la variable debe ser también declarada como un puntero. Vamos a correrlo. Como se puede ver aquí, el proceso ha esperado por la ejecución de cada uno de sus hilos y después ha terminado. Algo que se puede señalar es que el código createJoin es igual para cada hilo. Por lo tanto, para ejercicios en los que deba ponerse este código tantas veces como hilo se tenga, suele usarse una estructura de repetición que toma los ID desde un arreglo de ID de hilos. Por último, señalaré que se ha usado en la estructura un tipo de dato, un signet char, o char sin signo. Evidentemente, los caracteres no tienen signo, pero un carácter internamente es un número. Y al reservar memoria para números, el primer bit es usado para el signo. La palabra unSignet simplemente me permite contar con un bit adicional. Lo menciono porque en los sistemas operativos es común usar este tipo de dato para guardar valores pequeños y sobre todo para guardar valores a nivel de bits. Ya para terminar, queda hablar acerca de la comunicación entre hilos. Los hilos no solo brindan ventajas de rendimiento y memoria frente a los procesos pesados, sino que también permiten una comunicación mucho más rápida. Ya que los hilos comparten memoria, estos pueden comunicarse directamente a través de esa misma memoria, haciendo uso de una variable global, por ejemplo, cosa que no ocurre con los procesos pesados. Así como en el ejemplo del video anterior, con la variable número, cada proceso tiene sus propias variables y su propia memoria independiente. Por lo tanto, para comunicar dos procesos pesados, se requiere obligatoriamente un recurso externo. Por ejemplo, un archivo en disco, lo cual es mucho más lento que la comunicación entre hilos. Por el contrario, un hilo podría escribir datos en su memoria para que sean leídos por hilos diferentes, y que después usarán ese mismo medio para responder. Evidentemente, esto implica ser muy cuidadoso y programar código adicional para garantizar sincronización, de tal manera que un hilo no utilice los datos antes de tiempo o corrompa datos que pueden ser necesitados por otros hilos. Veamos un último ejemplo para mostrar esta comunicación. Muy bien, este es un código con una función manejadora que simula un juego de ping-pong entre dos hilos. Este ejemplo no requiere pasar parámetros adicionales, y en vista de que tampoco se requiere retornar ningún valor, al finalizar los hilos se llamará la función detach. Detach libera el espacio ocupado por el hilo, aumentando la capacidad de crear nuevos hilos. Por eso, su uso es recomendado cuando no se reciben valores de retorno en join. Curiosamente, esta es la mayoría de los casos. Ok, pasaré a explicar el funcionamiento de los hilos. Si te has dado cuenta, a diferencia de los ejemplos anteriores, aquí declaré los IDs como variables globales, de tal manera que puedan ser accedidos por todos los hilos y así poder identificar cada hilo. Esta es de hecho una práctica común. Adicional a esto, he declarado una variable pelota que utilizaré como medio de comunicación. Recordemos que las tres variables, por ser globales, representan espacios dentro de una memoria que es compartida por todos los hilos. Vamos con la función manejadora. En este juego, el segundo hilo es el que realiza el saque. Luego de esto, cada hilo simula un golpe de pelota cambiando el valor de la pelota entre 0 y 1. Por supuesto, solo cuando sea su turno. Dicho de otra manera, yo golpeo la pelota solo si la pelota
está de mi lado de la mesa. Al final, cada hilo se retira luego de haber golpeado 5 veces la pelota. Notemos que este contador, al ser una variable local, se incrementará solo dentro de cada hilo, pues cada hilo tiene su propio contador local. Por último, y por si ha quedado la duda, no se ha utilizado la función pthread pisoexit para terminar los hilos, debido a que no se necesita retornar ningún valor, y por lo tanto los he dejado terminar su ejecución naturalmente. Veamos el resultado.